a los que se van a conectar, a los que van a ver este video después. Que Dios también los bendiga. Amén. Ahora sí vamos con la palabra de hoy. Hace 3 días atrás, 4 días atrás, el jueves, ¿qué aprendimos? Cuéntenme un poquito. Vamos a recordar lo que hablamos el jueves. El jueves hablamos de una fe delegada, una fe ajena a la nuestra que también puede levantarnos. Muchas veces nos sentimos sin fe, muchas veces nos sentimos sin fuerzas, pero podemos saber de que Dios puede mover a otras personas, puede usar a otros para que peleen y batallen también por nosotros. Dios claramente pelea por nosotros, pero también en lo natural tenemos hermanos, amigos, familia que pelea también por nosotros. Amén. Y entonces habíamos hablado de esos 4 amigos que cargaban una camilla y van con toda la fe del mundo y hacen que Jesús levante a uno de sus amigos. Y que una palabra que saltó en nuestro corazón y se llamaba: hoy hemos visto cosas maravillosas. Esos eran los que decían los que creían que él no se podía parar, los que creían que él no podía levantarse de donde estaban. Fueron los mismos que dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Y la palabra de Dios y las promesas de Dios, el Señor las suelta. Dios suelta su palabra gravita en la atmósfera, y quien la tome y quien se apropie de ella es quien va a ver el milagro. Entonces nosotros habíamos declarado esa palabra el jueves en la noche, habíamos orado y estudiado sobre ella, sobre hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Y qué pasó? El viernes en la mañana, saliendo del culto nos llamaron con Dallis, o sea, salimos del culto y empezamos a decir: hoy hemos visto cosas maravillosas. Y salimos del culto y alguien nos llama para bendecirnos para el viaje. Y luego de eso, al siguiente día, el viernes en la mañana nos despertamos, llegan a bendecirnos para poder viajar, y luego otra persona me llama a mí el trabajo y me dice: Juan, aparte de eso, la empresa te va a pagar un bono. Entonces es increíble que todo lo que no estaba funcionando de la nada empezó a funcionar. Todo porque creemos en la palabra que Dios nos dijo, que hoy hemos visto cosas maravillosas. Bueno, muy bien, pues estamos contentos. Ahora sí, entrando en la palabra, ya contándoles un poco, queremos enseñarles hoy algo fundamental. Y es que el jueves, mientras orábamos, yo les decía que el Señor me hablaba de que muchas veces nos da vergüenza orar, o que no nos sentimos dignos de orar, no tenemos esa confianza con el Padre, y por eso la palabra de hoy se llama: soy su promesa, o somos su promesa. Y dígalo conmigo: somos su promesa. Amén. Y yo les quiero contar una historia, o más bien una anécdota que a mí me pasó hace muchos años, y es que así como me ven, yo también jugaba fútbol. David también me contaba eso. Y entonces me metieron en una escuela de fútbol ahí, y obviamente el entrenador, que se llamaba Orlando, que todavía me acuerdo, los futbolistas tienen algo que se llaman las promesas deportivas, ¿no? O sea, hay personas dentro de los equipos que son las futuras promesas, ¿no? Entonces yo estaba ahí en el equipo de fútbol y claramente yo no era una promesa. Yo no era una promesa para nada, ¿no? O sea, yo era el que la mamá le compraba todos los zapatos y no jugaba. Ese era yo, ¿vale? Entonces yo estaba en el equipo de fútbol y había gente que el entrenador quería, que era parte, porque eran su promesa, ¿no? Entonces ellos jugaban todos los partidos, eran los que hacían gol, y luego estábamos por ahí los rezagados, que nos ponían a jugar una vez cada mes para legalizar el pago del club, ¿no? Y entonces, pues uno se sentía que no hacía parte de eso porque tú no te sentías digno, ¿no? Como que, bueno, no soy tan bueno, no corro tanto. Entonces uno se siente como apartado del redil, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasó en esa parte de fútbol, pero ¿a cuántos les ha pasado en diferentes áreas de su vida? A nosotros, por ejemplo, cuando llegamos nos pasó que nos sentíamos demasiado diferentes porque nos sentíamos raros, estábamos en un país diferente, con unas personas diferentes, y de cierta manera eso nos hace apartarnos, ¿no? O nos hace dividirnos. Realmente vemos mucho en estos países. En nuestro caso no sucede, pero sobre todo en algunas culturas que no hablan el español, sí se siente como una ruptura cultural y un aislamiento porque no comparten lo mismo. Entonces, algunos sí pertenecen y otros no.
en el trabajo, en cada área de nuestras vidas. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido excluidos de no ser parte del equipo, parte de la familia, parte de la comunidad. Pero hay un lugar donde tú sí eres una promesa. Y pregúnteme cuál es. El cuerpo de Cristo. En todos los lugares nosotros podemos sentirnos excluidos, podemos sentirnos apartados, pero hay un lugar que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo, y ese lugar es donde tú también eres una promesa, donde el Dios mismo, el creador del universo, de los cielos y de la tierra, se hizo carne, murió por nosotros y nos pagó y nos compró con precio de sangre para que seamos su promesa. Entonces quizás yo no fui la promesa para el profesor, quizás yo no fui la promesa para el colegio, para los profesores, para el entrenador, pero yo sí soy una promesa para alguien. Esa promesa se llama Jesucristo. ¿Y por qué lo decimos eso? Porque a veces nos sentimos solos, nos sentimos excluidos, nos sentimos que no valemos. Aún en nuestra propia familia siempre está el hermano que quieren más, en la iglesia siempre está la ovejita que quieren más. En el trabajo siempre está el preferido, y no miren a Gabriela. Entonces siempre hay, en diferentes comunidades tenemos como los separados, pero en el cuerpo de Cristo todos somos importantes, todos tenemos un plan y un propósito con el Señor. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 6. Y vamos a leerlo en la NTV. Porque yo quiero que hoy la iglesia se vaya, y los que nos están viendo se vayan con esto grabado en el corazón. Puede que no pertenezcas en muchos lugares, pero tú le perteneces a Cristo. Mira lo que dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, que creen en el evangelio, que creen en Jesús, gozan por igual de ¿qué? De las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Vamos a volverlo a leer como si realmente creyéramos eso. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Amén. ¿En qué momento nuestra mente se limitó a creer que no podemos reclamar las promesas de Dios? ¿Por qué razón los judíos prosperan? Son dueños de los bancos, son dueños de grandes empresas, son los más ingeniosos. Un país súper diminuto es capaz de producir la mejor tecnología de la época, son los que inventan muchas cosas, son los que tienen el mejor poder militar. ¿Por qué razón ellos pueden y nosotros no? Si ambos, la Biblia habla de que ambos disfrutamos de la promesa, de las bendiciones, porque pertenecemos a Cristo Jesús. ¿En qué momento nuestra mente se limitó a que solo los árabes pueden ser los jeques y los que tienen y los que pueden, o los judíos? ¿Y por qué razón no nosotros? ¿Por qué razón creemos que somos inferiores a ellos? ¿Por qué razón creemos que no somos merecedores de esas bendiciones? ¿Por qué razón aún en esta nación podemos creer que otras personas pueden y nosotros no? ¿En qué momento nos desviamos de esa realidad? Y eso es lo que habla la palabra de Dios y el apóstol Pablo en esta carta. Él le recuerda a la iglesia de Éfeso que nosotros, los que creemos en el evangelio, somos herederos y nos gozamos por igual de todas las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Cuando muere un padre, ¿quiénes son los primeros beneficiados? Cuando un padre deja herencia, ¿quiénes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y entonces, ¿por qué razón muchas veces estamos con una mentalidad inferior, una mentalidad de un complejo de inferioridad para poder afrontar muchos de los problemas de nuestra vida?
¿Por qué cuando salimos a la calle no salimos con una frente en alto, sabiendo el Padre y el Dios que tenemos, sino que salimos acongojados, salimos ocultos, salimos con vergüenza? A veces yo escucho a paisanos que vienen acá y todo el tiempo están pidiendo disculpas por cualquier error que cometieron, hasta que tienen que decirles: no, tranquilo, ya, solo haz las cosas. ¿Por qué razón venimos con esa mentalidad? ¿Cómo pretende el Señor darnos por herencia toda la tierra si de quién es la tierra? ¿No es de Dios? No hablamos de que del Señor Dios es la tierra y todo su plenitud y todo lo que en él habita. Estamos pisando tierra de nuestro Padre. Más allá de que sea un país, más allá de que sea un estado, que hayan reyes, estamos pisando la tierra de nuestro Padre y somos herederos de esta tierra. Todo lo mejor de esta tierra, todos los buenos frutos de este lugar son herencia nuestra. La próxima vez de que tú salgas a la calle, la próxima vez de que tú vayas a buscar un trabajo, la próxima vez que tú vayas a exigir un servicio médico, de salud o de lo que sea, recuerda que tú eres heredero de este lugar. Tú no eres alguien aparte. Tú eres hijo de Dios. Tú eres la promesa del Señor. Y por eso me encanta esta palabra. Pero no solo dice eso, sino que gozamos por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Si el Señor nos prometió que seríamos bendecidos abundantemente, yo reclamo esa parte porque a mí me corresponde. Y para eso les voy a leer una historia que está en Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2. Del 11 al 25 y todos sabemos la historia de Moisés cuando saca al pueblo de Egipto y hay una palabra y hay un versículo súper importante y hermoso que nos recuerda cómo es que las promesas de Dios se vuelven a manifestar. Éxodo capítulo 2 versículo 11. Para que nos hagamos una idea, todos sabemos de que el Señor llama a Moisés, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan que se le aparece en una zarza ardiente y lo llama? Aún no había sucedido ese llamado. Ellos estaban 400 años después de Jacob. Todos nos acordamos del Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Siempre nos recordamos de eso, pero nadie dice el Dios de Moisés, ¿no? O sea, siempre nos acordamos de Abraham, Isaac y Jacob. Y 400 años después de que muere Jacob, está Moisés, ¿vale? Está Moisés, todavía él no ha hablado con Dios y sucede lo siguiente. Y dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Yo creo que Moisés estaba recordando esas cosas y dice, ¿cómo es posible que este sea mi pueblo? Y 400 años atrás o miles de años atrás también, nuestros padres nos hablaron de que veníamos de una promesa, ¿no? Y yo quiero que usted se recuerde y me ayude a recordar qué promesas Dios le dio a Abraham. Dígame, a ver. Le dijo, alza tus ojos y toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Y estaba ahora de esclavos en otro lugar. ¿No se han puesto a pensar eso? Cuando Moisés vio este panorama y vio cómo estaban tratando a los de su propio pueblo, yo creo que en un momento él también se acordó de lo que en algún momento le dijeron. Dígame, ¿cuántos de nosotros a veces estamos pasando por momentos duros y decimos, pero Dios me prometió que yo estaría mejor? Dios me dijo que yo podía con esto. Dios me dijo que yo iba a ser cabeza y no cola. Y estamos pasando por situaciones duras, pero recordando la promesa. Eso le estaba pasando a ellos. Entonces dice que cuando salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. El 12.
Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Y al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando y les preguntó: ¿por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Y efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí, y entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Y cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: ¿ha sido qué? Un extranjero en tierra extraña. ¿Y qué dice el 23? Con el paso de los años, sabemos que pasó 40 años, el rey de Egipto murió, o sea, el rey que buscaba matar a Moisés. Pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Y vamos a ponerlo en la Reina Valera, porque en la Reina Valera dice algo sumamente poderoso. Vamos a leerlo en el 24. Mira lo que dice cuando el pueblo de Israel empezó a clamar una vez más. Llevaban 40 años de aflicción, 40 años atormentados, 40 años privados de su situación. Y cuando clamaron a Dios, dice que oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué pasó con Dios? Y el Señor se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Wow. Por esa razón es que hablan tanto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es porque cuando el pueblo se encontró en una situación dura, aunque Dios ya había determinado el hombre que los iba a usar para rescatar, realmente Dios se movió, no fue por un hombre. Dios no se movió por una gente que lo estaba clamando. Dios se movió porque había una promesa. Y la diferencia en la que Dios se mueve cuando hay una necesidad y cuando hay una promesa es que la promesa Él nos la prometió, y la necesidad que tenemos nosotros se tiene que forzar. María tenía una necesidad de vino, y fue donde Jesús amplió el panorama, preparó todo, y Jesús se movió por una necesidad. Muchas personas que estaban enfermas, la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, el paralítico, el ciego, todos ellos tenían una necesidad. Pero el pueblo de Israel tenía una promesa. Y cuando tienen una promesa, Dios no preguntó si ellos adoraban a otros dioses, porque sí lo adoraban. ¿Cuántos dioses adoraban allí el pueblo de Israel? Tenían el dios de la rana, el dios de la serpiente, el dios del sol, el dios de las vacas. Tenían una cantidad de dioses. Y hay mucha gente que quizás está apartada de Dios. Nosotros mismos como hijos de Dios a veces cometemos pecados, estamos en situaciones incorrectas y creemos que no merecemos que Dios nos bendiga. Pero yo te voy a recordar algo hoy, y yo quiero que usted lo guarde en su corazón.
Tú no buscas a Dios solo por necesidad, sino que tú buscas a Dios porque Él ya te lo prometió. Cuando tú le reclamas al Señor que te bendiga, tú no le estás reclamando solo por necesidad, sino que le estás recordando a Él que Él te hizo esa promesa. Cuando tú le oras a Dios para que Él restaure tu familia, para que vuelva a tus hijos a Cristo, para que restaure tu matrimonio, tú no le estás pidiendo desde la necesidad, solamente le estás pidiendo también desde la promesa, porque Dios nos dijo que Él y nosotros y nuestra casa le íbamos a servir al Señor. Esa es la diferencia cuando tú reclamas a Dios sus promesas y lo que Él nos dijo. Por esa razón, una y otra vez les decimos que todo lo que Dios nos prometió, en el momento que Él quiera, en el momento que Él indique, se cumplirá. Aunque pasen los años, aunque las personas vengan o no vengan, aunque haya o no economía, aunque vengan 10,000 pandemias, aunque cambie todo el panorama, aunque cambie la moneda, aunque tú estés metido allá en un país de África oculto, o aunque estés en los Estados Unidos, si Dios dijo que te iba a bendecir, Él lo hará. Esa es la diferencia con el Señor. Mira algunas de las promesas que Dios le dio a los tatarabuelos del pueblo de Israel que estaba orando. Le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos, toda la tierra que ves te la daré a ti. Le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Le dijo: pondré tu descendencia como el polvo de la tierra. Le dijo a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Le dijo también: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y de la arena y de la orilla del mar. ¿Sabes también qué le dijo? Te bendeciré grandemente tu nombre, engrandeceré tu nombre y serás bendición. También le dijo que todas las familias de la tierra serían benditas por él. También les dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mira ese pacto perpetuo que le hace Dios a Abraham. Le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Eso está en Génesis 17:7. ¿Cuántas promesas le dio Dios a Abraham? Pero el pueblo de Israel estaba sufriendo, ¿no? Otra vez, ¿cuántas promesas le dio Dios a Abraham? Pero su descendencia estaba sufriendo. Su descendencia se había desviado completamente de Dios. Pero en un solo momento que se acordó de Dios, Dios se acordó de ellos y de sus promesas. Hay padres de familia quizás que nos van a ver aquí en la iglesia que están preocupados por su descendencia. Yo les digo algo: solo falta que permitan una brecha de un segundo en el que se acuerden de Dios y Dios se acordará de todas las promesas que le hizo a sus padres. Y oyó Dios el gemido de ellos. Vamos a Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La próxima vez que vayas a tu habitación, la próxima vez que estés en un lugar o en un momento de amargura y que gimas delante de Dios, yo te aseguro que Dios se va a acordar de todas las promesas que Él te hizo a ti y a tu descendencia. Tú no estás solo, tú no le estás pidiendo a Dios algo que no te pertenece, tú le estás pidiendo a Dios lo que Él te prometió. Dice en Efesios 3:6: ambos formamos parte del mismo cuerpo y ambos disfrutamos de las promesas de las bendiciones porque le pertenecen a Cristo Jesús. Estamos leyendo en la NTV, Javi, perdón. Guárdalo en su corazón, porque esto es una forma en la que tú le vas a reclamar a Dios todo lo que te hace falta. Padre, ambos
Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa, de las bendiciones, porque pertenecemos a Cristo Jesús. Yo como pueblo le puedo decir: Padre, tú de mí harás una nación grande, porque yo soy heredero de eso. Yo le puedo decir: Padre, bendice con toda bendición a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, al ministerio, porque soy heredero de esa palabra. Esa es la diferencia. Y lo que yo les decía, no es lo mismo. Y yo les ponía el ejemplo, ¿vale?, hipotético, de una persona multimillonaria que le pusieron a vender una bandeja de empanadas. Él sale tranquilo, quizás 20 personas le digan que no le van a querer comprar, pero él sigue insistiendo tranquilo hasta que las vende y vuelve a casa porque él tiene una garantía. Él dice: yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder porque tengo todo aquí guardado. Entonces voy y las vendo con tranquilidad. Pero cuando nosotros tenemos esa mentalidad incorrecta, salimos con nuestras mismas bandejas a la calle, pero como sabemos o pensamos que no tenemos nada, vamos y los primeros 20 que nos dicen que no, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Decimos: bueno, aquí ya no, yo no sirvo para esto, me devuelvo, me voy, me tiro de cabeza. ¿Por qué? Porque según nosotros, nuestra mentalidad, no hay nada. Pero Jesús nos recuerda que tenemos ahí una garantía de promesas de bendición, y es Cristo Jesús. Por esa razón, una vez más les digo, por eso andamos tan confiados, porque sabemos el Dios que tenemos, al Dios a quien servimos. Y si Dios le prometió al pueblo de Israel, a mí también me prometió lo mismo. Si Dios dijo que íbamos a ser los más innovadores, los más sabios, los más inteligentes, no solo son ellos, también somos nosotros. Amén. Sobre todas esas cosas, sucedió que pasó el tiempo, Dios hizo el llamado a Moisés, cogen al pueblo y lo sacan, salen de Egipto. Y mientras van en la salida de Egipto para cruzar el Mar Rojo, se enfrentan con algo que ellos no estaban preparados. Se encuentran con un gran mar sin ninguna posibilidad de escapar. Está el mar y están los enemigos. ¿Cuántos nos hemos sentido en una situación así? O sea, está el mar, que si me tiro me ahogo, y están los egipcios que si me devuelvo me matan. En cualquiera de los dos voy a morir, aquí o aquí. Y se empiezan a desesperar, se empiezan a aturdir, se olvidaron de las promesas. Cuando tenemos preocupaciones, nos olvidamos de las promesas. Cuando llegan el acreedor a casa, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, nos olvidamos de Dios. Dios se olvidó de mí, yo ya no sé qué hacer, y nos tiramos de cabeza muchas veces. Pero Moisés les dijo algo poderoso al pueblo en medio de la preocupación. Y pon Éxodo 14:13. Éxodo 14:13. Y si quieres también lo pones, Gaby, en el en vivo para que lo lean. En la NTV, Éxodo 14:13. Estaban preocupados. Quizás ustedes también vinieron preocupados porque todos tenemos diferentes situaciones que nos atormentan. Y yo les contaba, yo estaba preocupado, pero yo estaba quieto. ¿Sabes qué le dijo Moisés al problema? Le dijo, pero Moisés les dijo: no tengan miedo, casa de Fe León. Yo les digo hoy, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen. ¿Saben qué? Dios peleará por ti. Tú no necesitas tener las mejores condiciones, ni las mejores espadas, ni nada. Hay un Dios que pelea por ti. Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Hay un tiempo en que también debemos respirar, parar y decir: vamos a ver qué es lo que el Señor va a hacer hoy. Observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿Y cuántos años han pasado? Han pasado más de 4,000 años desde entonces,
y no han vuelto a esa tierra, sino que han permanecido en ese lugar a pesar de tantas cosas, a pesar de tantos problemas, de que Dios los había esparcido por el mundo, han vuelto a tocar la tierra que Dios les prometió. Pero ahí es cuando yo hablo de que la fe debe ser proactiva. Moisés en un momento les habló a su espíritu y les dijo: quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Escucha, quedarte quieto no significa quedarte inmóvil. Estar observando no significa hacerte la estatua y estar congelado. A veces Dios nos dice: quédense tranquilos, respiren un poco ante los problemas, pero eso no significa que nos durmamos. La fe debe ser proactiva, la fe debe trabajar en ella. Yo les contaba que María preparó el lugar para el milagro. Ella no solo le dijo a Jesús: Jesús, falta vino, y se fue. ¿Qué hizo ella? Jesús, falta vino, y preparó las tinajas. Prepararon un ambiente para un milagro. Quédense quietos. El Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y mira lo que dice el 14. Quiero que usted se guarde en su corazón. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y si no lo creyeron, yo lo vuelvo a leer. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. ¿Cuántos tenemos un Dios maravilloso? Gracias, Señor. Y la fe se mueve. Mira lo que dice el 15, y por eso me encanta. El hecho de que estemos tranquilos no significa que estemos inmóviles. Mira lo que le dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué solamente estás esperando que yo me mueva? Yo lo voy a hacer. Pero dile al pueblo que se ponga en marcha, como Abigail. Se está moviendo aquí. No solo Dios espera de que tú estés atento al milagro, sino que te pongas en marcha. Los milagros deben ser proactivos. La fe de nosotros debe ser una fe en movimiento. Dios me va a dar un trabajo, pero voy a entregar currículums. Amén. Dios me va a bendecir. Dios quiere que mejore mi salud, pero tengo que cuidarme. Es la realidad. ¿O no es así? O apunta yo a hamburguesa, seguramente Dios me va a sanar. Pues no, esa es la realidad. Tenemos que movernos. La fe debe ser proactiva. Por eso le dice: dile al pueblo que se ponga en marcha. No me imagino a Dios, al Señor diciéndole: quédense tranquilos, y ellos quietos ahí. No, le dijeron: quédense tranquilos, pero mientras el mar se abre, ustedes vayan caminando. Mientras el Señor abre el mar, nosotros debemos ir caminando. Yo te voy a decir algo poderoso antes de terminar esta enseñanza. Cuando Dios abre el mar delante de ti, también te va a dar miedo. También te va a dar temor, porque tú estás pasando en medio de las aguas. Cuando Dios abre un camino, antes de que tú llegues a la bendición, antes de que se cumpla el milagro por completo, tú vas a tener que pasar el mar. Imagínense al pueblo viendo esas columnas del mar a lado y lado. Imagínese usted pasando. ¿Qué pasaría si ahora mismo vamos caminando y tenemos aquí 30, 40 metros de mar a un lado y 40 metros de mar al otro lado? ¿A quién no le da miedo? ¿A quién no le va a dar temor ver que algo que estaba inundado ahora está seco y podemos pasar? ¿Qué vienen por nuestra mente cuando estamos viendo que Dios abrió camino? ¿Y si se cierra el mar? ¿Y si nos aplasta a nosotros? ¿Y si no alcanzamos a cruzar el mar y en medio de eso Dios se arrepiente y nos ahoga? ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel no pensó eso cuando el mar estaba abierto? Quizás hoy muchos estamos caminando y ya estamos cerca de la tierra, pero nuestros pensamientos son: ¿y si se cae el mar? ¿Y si se viene encima de nosotros? ¿Y si no corremos lo suficientemente rápido para llegar a la tierra? ¿Y si los que nos persiguen vienen y se meten en medio de ese camino? Pero Dios nos recuerda una vez más que los egipcios que ahora vemos no los volveremos a ver, y que el Señor mismo
peleará por nosotros. Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios pelea por ti. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice Efesios 3 en el 12, y esto para terminar. Efesios 3, versículo 12 y 13. Y perdón que me alargué un poco hoy justamente, pero esto es poderoso. Efesios 3, 12. Habíamos leído Efesios 3, 6. Ahora vamos al capítulo 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo a ellos. Te amo, hija. Luego vas a estar aquí, pero predicando, mi amor. Mira lo que dice Efesios 3:12. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Cómo entramos nosotros a la presencia del Señor? Ya les pregunto, ¿cómo entramos? Con libertad y confianza, pero con cualquier libertad, con toda libertad y confianza. Yo no puedo y no quiero escuchar más una iglesia que me diga, tengo miedo de orar, tengo miedo de pedirle a mi Padre, porque el Señor se complace en contestar las oraciones de sus hijos. Y mira lo que dice el 13. Y eso les voy a decir yo a la iglesia hoy, les digo. Cuando esa persona nos estaba bendiciendo con eso, lo primero que nos dijo fue que no lo metan en la iglesia, eso es para ustedes. Porque saben de que muchas de las cosas que hoy estamos pasando es por causa de Cristo, por causa de la obra de Dios. Y el apóstol Pablo estaba viviendo su encarcelamiento, no por él, estaba viviendo su encarcelamiento por Cristo. Y le dice, por eso les ruego que no se desanimen. Y eso le digo hoy a la iglesia, no se desanimen, no desfallezcan. Y él les dice, no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Estaba encarcelado. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Siéntanse honrados de que tienen gente que los ama, que ora por ustedes. Y me encanta algo maravilloso, y es que hoy no solo sus pastores están orando por ustedes, no solo su familia está orando por ustedes, sino que Dios mismo está peleando por ustedes. Nuestro mismo Señor y el Dios de los cielos, el creador de todo lo que hemos visto, de lo visible y de lo invisible, el dueño y el nombre que es sobre todo nombre, sobre principados y potestades, se toma el tiempo de pelear y de preocuparse por ti. Así que debemos sentirnos honrados. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por este día. Y darle a Dios gracias por esta palabra. Las personas que nos vieron, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por conectar con Casa de Fe León. En este lugar formamos discípulos, formamos líderes que impacten vidas, que impacten sus familias, que impacten las naciones. No queremos cristianos de sillas, queremos cristianos de continentes, de universo entero. Queremos hijos de Dios que realmente sean personas de transformación en cada parte de la sociedad. Yo le creo a Dios que de este ministerio van a salir políticos, empresarios, dueños de grandes negocios, presidentes. Desataremos lomos de reyes si es necesario, porque Dios nos dio una visión para España. Así que no se desanimen, una visión para Europa, para el mundo entero, que llegue y le recuerde a los hijos de Dios que lo que Dios les prometió Él lo hará, y que somos herederos de esa promesa. Podemos reclamarle y decirle: Padre, acuérdate de todo lo que tú me has dicho, porque yo sé que tú harás memoria y tú lo harás. Amado Dios, a todos los que nos vieron, que Dios los bendiga mucho. Guárdalos, Padre, bendícelos. Y ya nos veremos pronto ahí en las redes sociales. Gracias, Gaby. Y ahora, Señor, yo oro por